penalmente reprochables. Pero ustedes no han hecho eso. Ustedes, como mentirosos que son, y abusones, y personas claramente indecentes, han ido modificando el Código Penal al efecto de hacer menos graves ciertos cargos relacionados con la corrupción, ¿o no? Estallido en el Congreso. Óscar López, harto de los insultos de Vox, se levanta desde su escaño y lanza una réplica demoledora que hace temblar los cimientos de la ultraderecha. Los insultos solo reflejan su pobreza intelectual. Sentencia, mientras desenmascara al partido de Abascal y su red de chiringuitos financiados con dinero público. Entre ataques de Vox pidiendo que se calme en una consulta médica y amenazas a la democracia, López responde con contundencia, dejando claro que los verdaderos enemigos de Europa se sientan con traje y corbata en la bancada verde. Una intervención para la historia. Que tiene que calmarse es usted, deseablemente en una consulta médica. Nada más, he concluido. Decía que para agradecer a los grupos parlamentarios que van a votar en contra de la enmienda a la totalidad que ha expresado Vox, recordando a esta Cámara que los insultos solo son reflejo de la pobreza intelectual de quien los profiere y, por lo tanto, dejando al margen todo eso, simplemente decir que se ha citado en la Cámara a Voltaire y hay quien le atribuye, aunque está en discusión, si es suya o no, aquella frase de discrepo de lo que dices, pero daré con mi vida para que pueda seguir haciéndolo. Y eso algunos no lo entienden. Muchas gracias. Y digo presidenta, señor Sánchez. Estamos hartas de que nos denominen presidente, vicepresidente, secretario. Estamos cansadas de su masculinidad tóxica aquí en el Congreso. A partir de hoy le voy a llamar señora Sánchez a usted. Bueno, ministro, gracias por la presentación. Comparezco ante ustedes para defender el proyecto de ley de transparencia e integridad de los grupos de interés frente a la enmienda a la totalidad que ha planteado el grupo parlamentario Vox, que insta a su devolución. Señorías, la más conocida como ley de lobbies es una iniciativa imprescindible porque mejora la transparencia y la calidad democrática y nos alinea con los más altos estándares internacionales. En tiempos de antipolítica y polarización debemos responder con políticas públicas eficaces, inspiradas en los valores fundacionales de Europa. Pero el problema es que también hay quien vive y quien cobra de la desconfianza, porque no es casualidad que Vox sea el único partido que quiere boicotear esta ley. No es casualidad que sea Vox el único partido que plantea una enmienda a la totalidad que, señorías, del resto de formaciones políticas, de todas ellas, de todas las formaciones políticas de esta Cámara, plantea que los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales, la patronal o los partidos sean grupos de interés o que pretendan, señorías de todos los partidos de este Parlamento Europeo, son grupos de interés o son lobbies. Señorías, escuchen bien lo que está escribiendo Vox en la enmienda a la totalidad, porque quizás Vox escribe esta enmienda pensando en su partido, en la Fundación Disenso o en el sindicato Solidaridad, todos ellos incompatibles, obviamente, con la transparencia. Pero ni la Comisión Europea ni los grupos parlamentarios que hay en esta Cámara son un grupo de interés. Son instituciones fundamentales recogidas en la Constitución española y en los tratados europeos, señorías. Y quizás es que Vox no sea tampoco el grupo de interés como se define en su propia enmienda. Vox se define a sí mismo como lobby, como grupo de interés. Sencillamente no son un lobby, son un caballo de Troya contra los valores europeos. Muchas gracias. Ustedes son los del medio talento. Ustedes son los del medio talento. Ustedes siempre andan por caminos tortuosos y ustedes no se entienden nunca por el pueblo porque ustedes no participan del sentido común y natural de las cosas y del hombre. Tipifiquen otras conductas que sean penalmente reprochables. Pero ustedes no han hecho eso. Ustedes, como mentirosos que son, y abusones, y personas claramente indecentes, han ido
modificando el Código Penal al efecto de hacer menos graves ciertos cargos relacionados con la corrupción, ¿o no? ¿Sí? Porque de esto saben mucho los diputados independentistas que se sientan en esta Cámara, ¿o no? Entonces, ¿cuál es su coherencia en esto? Sí, no pida calma. Usted es muy irritante. El que tiene que calmarse es usted. Deseablemente en una consulta médica. Nada más, he concluido. Perdón. Le pido la palabra por el artículo 71.3 del reglamento por falta de decoro al grupo parlamentario y obviamente al miembro de este gobierno para que se retiren todos los insultos, que yo creo que es todo el discurso que acaba de hacer el diputado de Vox ahora en la tribuna, desde mentirosos indecentes, incluso una alusión a falta que vaya al médico, ha dicho. Un partido político que es sancionado por el Tribunal de Cuentas por 2 multas por 230.000 euros por falta de financiación, por financiación ilegal de su partido. Yo no sé cómo se merece que haga este discurso aquí en la tribuna. Así que, señora presidenta, rogamos que se retiren todos y cada uno de los insultos que se ha proferido al Gobierno y a este grupo parlamentario. Gracias. Bueno, la verdad que tengo que empezar esta intervención diciendo, señor Sánchez García, ha hecho una intervención lamentable, sin decoro parlamentario y sin respeto. Seguramente es porque se ha mirado al espejo, pero desde aquí le quiero recriminar que eso demuestra lo que ustedes son. Fíjese lo que demuestra, que no vienen ni a escucharle sus compañeros, ni su líder, y presentan una enmienda a la totalidad. Eso es Vox realmente. Porque el partido Vox sí que es una herramienta al servicio de las asociaciones católicas más reaccionarias de nuestro país y de la parte del empresariado más reacio a cumplir con los derechos laborales y con el derecho ambiental. Ustedes lo que quieren es que no se controle a chiringuitos como el suyo y su fundación Disenso, que hace informes, viajes y encuentros con líderes ultras de Latinoamérica y de Europa, porque la relación de Abascal con Milei, con Bolsonaro o con Trump, bueno, pues viene justamente por las actividades de esta fundación, que se financia, y lo voy a recordar, con el desvío de fondos del partido, de fondos públicos, con 10 millones de euros, para que lo sepa todo el mundo. Ningún partido en democracia ha traspasado esa cantidad de dinero público a ninguna fundación como han hecho ustedes. Montaron su chiringuito en 2020 con un capital de 30.000 euros del partido y ahora ya van por 15 millones, 10 de los cuales son de dinero público. Ustedes ya no hablan de chiringuito porque ustedes ya son un chiringuito en sí mismos. Su objetivo, ilegalizar partidos y sindicatos y montar un directorio de corporaciones poniéndolo al servicio de Estados Unidos y de la internacional reaccionaria. En España, respecto a esta ley, estamos muy por detrás de los principales países de nuestro entorno y aún más lejos de lo que debería ser deseable en una democracia, en materia de regulación de las actividades de grupos de intereses y lobbies. Tenemos un país donde los principales partidos han hecho, y eso lo voy a recordar, de las puertas giratorias, pues el camino privilegiado de los principales representantes que han pasado por el Consejo de Gobierno, por el Congreso o en gobiernos autonómicos, como pueda ser Felipe González, Aznar, Rato, Fátima Báñez y un largo etcétera. Pero las puertas giratorias, y eso no lo vamos a olvidar, y los grupos de presión siguen funcionando hoy, y no solo afecta al bipartidismo, lo vemos en cada iniciativa que debatimos aquí en los intereses de los poderosos. Y es que lo hemos comprobado recientemente en la votación sobre el impuesto a las energéticas, donde el Partido Nacionalista Vasco y Junts, bueno, pues han rendido pleitesía al oligopolio, y aquí las derechas siempre se cuadran y hacen lo que Repsol y Iberdrola manden. Los sillones en los consejos de administración de una eléctrica pesan mucho más que la justicia social y que la igualdad. Y para hablar del acceso universal de la vivienda digna, ya ni digamos, donde el rectismo no solo lo ejerce presión los lobbies, sino que además está representado directamente en esta Cámara. Y voy terminando. En el Parlamento andaluz, con el desmantelamiento de la sanidad pública por parte de Moreno Bonilla, también se hace, que está gobernando directamente para los intereses de la sanidad privada, que les patrocina sus actos de campaña y engorda los negocios de las grandes empresas sanitarias a costa del bienestar, de la salud y de la vida de los andaluces y de las andaluzas. Esta ley no entra en los problemas
problemas estructurales del actual régimen político y en la asociación directa, porque si hay un corrupto, siempre hay un corruptor. Por eso vamos a presentar enmienda, apoyaremos la misión a trámite, presentaremos enmienda para intentar mejorarla, pero desde luego vamos a votar que no a la enmienda de Vox, porque quiere que se devuelva todo el proyecto de ley y que ni siquiera se debata, porque son así de demócratas. Gracias. La miseria intelectual de Vox quedó al desnudo cuando Óscar López tomó la palabra. Con precisión quirúrgica desmanteló cada mentira, cada insulto y cada intento de boicot democrático. Mientras la ultraderecha grita, insulta y conspira para ilegalizar partidos y sindicatos, el PSOE responde con datos, con memoria y con principios. López no solo defendió la transparencia, expuso a Vox como lo que realmente es, un lobby de intereses reaccionarios financiado con millones de dinero público. La pregunta ahora no es si Vox miente, sino porque aún hay quienes les aplauden. La historia tomará nota. Y esta intervención también.